de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram @el expreso de _medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Vamos al libro de Ezequiel, al capítulo 37. El capítulo 37 del libro de Ezequiel, el título es El Valle de los Huesos Secos. Gloria a Dios. Cuando nosotros estamos frente a la palabra del Señor, es importante que podamos alcanzar entendimiento de que hay algo allí encriptado, encerrado para nosotros. La palabra de Dios tiene poder. Ahora ese poder se desata cuando nosotros se genera una expectativa en nuestro corazón por poder descubrir más allá de lo que debajo de la letra se encuentra, que es ahí donde está exactamente ese poder maravilloso de parte de Dios. Mire, el valle de los huesos secos. Un valle lleno de huesos. Si nosotros estamos frente a esa fotografía, todo parece desolación, todo parece, todo terminó allí, gloria a Dios, todo está allí abandonado, desolado, gloria a Dios. Pero hay algo poderoso aquí porque el Señor intervino en ese panorama, ¿no? Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Gloria a Dios. Cuando estaban allí, lo hizo pasar cerca de estos huesos por todo en derredor, dice la Biblia. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Gloria a Dios. Entonces le dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Y así he dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Qué lindo. Y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, y pondré sobre vosotros espíritu y viviréis, y sabré que yo soy Jehová.
Mire qué interesante esto, ¿no? Si revisamos estos versículos, vamos a ver algo importante aquí, algo para tener en cuenta. Dice que primero llegó la palabra, gloria a Dios. Llegó la palabra del Señor, llegó la dirección para este profeta que estaba teniendo esta experiencia. Y le dijo, profetiza sobre estos huesos. Así ha dicho el Señor, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces fíjense que aquí estaba, en ese valle, ¿no? Estaba todo desolado, ¿verdad? Porque fíjense que los huesos, ¿qué función cumplen en nosotros? Es una estructura que sostiene nuestro cuerpo. Entonces, el esqueleto es lo que sostiene nuestro cuerpo. Pero dice que estaban allí en el campo, estaban todos desparramados, ¿no? Gloria a Dios. Estaban secos y secos en gran manera. Entonces, dice que el Señor, al ver esa estructura que estaba allí desparramada en el suelo, dice que envió su palabra, envió su espíritu, y la cosa empezó a cambiar. Ahora, esto lo podemos ver de esta manera, ¿no? Una estructura que comienza a ponerse en orden, ¿sí? Luego de haber enviado esa palabra, hubo algo, empezó a juntarse ese hueso con su hueso, gloria a Dios. Y aquí empezaron a llegar los tendones sobre ellos, la carne subió, la piel, o sea, lo primero que el Señor, ¿no? El primer trabajo que realizó fue en ir juntando esa estructura. Envió su espíritu y su espíritu empezó a actuar sobre esos huesos secos y se empezaron a unir para luego completar la obra, ¿verdad? Pero fíjense que empezó con la estructura primeramente. Entonces, qué interesante es que nosotros podamos ver, por ejemplo, en esta historia, cómo trabaja el Señor. Porque nosotros observamos un cuerpo y ¿qué vemos? ¿Vemos tendones? No. ¿Vemos piel? Sí, vemos piel, porque la piel recubre toda esa estructura. Los tendones están dentro y la estructura está aún más adentro. Pero sin estructura, la cosa estaría incompleta. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor trabaja de adentro para afuera y que hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo donde el Señor hace que cada hueso se junte con su hueso, luego otro tiempo donde empiezan a aparecer los tendones, los músculos, etcétera, etcétera, luego la piel que termina recubriendo. Es una figura que nosotros vemos aquí, ¿verdad? Una figura de la obra que el Espíritu Santo, que Dios hace en nuestra vida y en todas nuestras cosas. Fíjense, volquémoslo a lo material, a lo económico, gloria al Señor. Si hay problemas económicos, pero no hay sabiduría para poder administrar bien esos bienes económicos que podamos llegar a conseguir o a tener, no los vamos a poder retener. O sea, si uno no sabe administrar, por más que Dios nos bendiga, todo se va a ir como agua entre los dedos. De repente, saber administrar al Señor va a tener que trabajar en nuestra vida. Hay gente que de repente no sabe administrar porque despilfarra, gloria a Dios, ahí está. Pero, ¿no es cierto? Entonces de repente gasta mal lo que tiene en su mano, ¿verdad? Lo derrocha. Hay personas, ¿verdad?, que los toma un espíritu de avaricia y amontonan. No es la forma de administrar, ¿verdad? Porque esas riquezas que se van a ir amontonando le van a traer muchos dolores de cabeza. A ver, fíjense, en los sentimientos, en lo sentimental ocurre también lo mismo. Nosotros necesitamos ser formados, necesitamos recibir dirección de parte de Dios. Todo tiene una estructura. Todo tiene una estructura. Y el Señor lo primero que va a hacer es fortalecer esa estructura. Pero no se ve ese trabajo. Ese trabajo no se ve, porque es un trabajo interno. Por eso es que nosotros debemos reconocer ese trabajo interno en nuestra vida. Porque el Señor lo está haciendo, pero nosotros observamos todo lo que se ve a simple vista. Entonces, de repente, de esa manera, dejamos pasar y pasamos por alto muchas cosas que Dios ya está haciendo. ¿Cuánto entienden esto? Hay que administrar los dichos, gloria a Dios. Hay que tratar de edificar con los dichos, porque a veces no nos damos cuenta y con lo que decimos dañamos, ¿verdad? Hay palabras que son como dardo, como flecha. Entonces, de repente el Señor irá trabajando con la estructura
esa estructura que luego será de sostén para el resto de la construcción. ¿Cuánto entienden esto? Vamos a Lucas, capítulo 7, versículo 17. Se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Versículo 14. Acercándose tocó el féretro y lo que llevaban se detuvieron. Esta es la historia de la viuda de Naín. ¿Recuerda esa viuda que iba a enterrar a su hijo? Bueno, entonces dice que tocó el féretro y todos se detuvieron. Entonces le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó, gloria a Dios. ¿Quién? El que estaba muerto. Y comenzó a hablar y se lo dio a su madre y hubo una conmoción allí en ese momento, ¿no? Gloria a Dios. Entonces aquí vemos cómo en este versículo también ocurrió algo similar. Hubo una incorporación, hubo una unión. Algo se había separado en este muchacho, ¿no? ¿Qué se separó? Se separó el alma. Amén. Entonces el Señor unió. Gloria a Dios. Esto es tremendo porque la fama de él se extendió y se extendió por lo que hizo. ¿Pero qué fue lo que hizo? Y resucitó un muerto, bárbaro, pero llevó adelante una acción de unir, o sea, le dio vida a aquello que estaba muerto y obviamente que tal vez tenía que seguir su trabajo en ese joven y aún en esa madre y en esa familia. Pero él comenzó por darle fortaleza a la estructura, aquello que se había perdido. Hechos 9:40, vamos a ver algo aquí también. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Esta palabra incorporó lo vemos 2 veces aquí en la Biblia, en estos 2 versículos. Es impresionante. Entonces, fíjense que aquí interviene el apóstol Pedro, gloria a Dios, y claro, Pedro estaba allí, se puso de rodillas y oró, y Jesús le habla a esta mujer, a esta niña, y le dice, levántate. Abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Estamos en el tiempo oportuno de que el Señor restaure estructuras. A veces ocurren cosas en nuestra vida, a veces vivimos experiencias que decimos, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que me pase esto, que tenga que vivir por esto? Es que el trabajo del Señor es de adentro hacia afuera. Entonces Él atacará, Él irá directamente a la estructura de la cosa. Cuando ataca allí esos huesos y se empiezan a unir, primero fortalece una estructura y luego la cosa continuó. Lo mismo pasó aquí. En la casa de Tabita las cosas no fueron iguales para siempre. Algo pasó después de todo esto, ¿no? La obra del Señor continuó. ¿Quién no se va a convertir después de ver esto? Por favor, Dios mío. Entonces quiere decir que la obra del Señor continuó. Primero, la estructura, de adentro hacia afuera. Acompáñeme un instante. A ver, vamos a Lucas ahora, capítulo 13, versículo 10 en adelante. Aquí vemos algo que tiene que ver con el tiempo. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Dice que enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Qué día es el día de reposo? El 7º día. Entonces dice que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella, ella se enderezó y glorificaba a Dios. En un día de reposo, el Señor, ¿qué hace? Solucionó un problema de hueso. Ahora, esto lo podemos ver en manera natural, ¿no? Había un defecto, había un problema en esta mujer, había una enfermedad, obviamente esto le había perjudicado, pero por algo aquí la Biblia menciona que fue el día de reposo. Es más, se armó un lío bárbaro porque, ¿no? Todos se me estar contentos que esta mujer fue sanada, se enojaron con Jesús porque era el día de reposo y el día de reposo no se puede hacer nada. Sin embargo, en el día de reposo, el Señor trabajó con los huesos, trabajó con la estructura. En este orden de ideas, acompáñeme ahora, por favor, a Lucas, capítulo 6, versículo 6. El hombre de la mano seca.
Aconteció también en otro día de reposo, otro séptimo día, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y allí estaba un hombre que tenía la mano derecha seca. Y le acechaban los escribas y los fariseos, porque ya se la veían venir. Y dice, este va a ser un milagro hoy. ¿Amén? Entonces, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tiene la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mirándolo a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Si nosotros tomamos estos ejemplos, el apóstol Pablo nos dice que esto que está en la Biblia está escrito para ejemplo nuestro. Entonces, esto no es casualidad, porque había un fuerte ataque contra nuestro Señor Jesucristo, contra la obra que Él hacía en el séptimo día. El enemigo sabía, por eso utilizaba a esta gente para levantarse contra nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Contra la obra que hacía en el séptimo día. El diablo sabía que en algún momento esta revelación del séptimo día llegaría a su pueblo. Y si la revelación del séptimo día llega a su pueblo, se empiezan a caer muchos velos. ¿De qué estás hablando, pastor? Mire, gloria a Dios. Fíjense, el hombre aproximadamente tiene una edad de 6.000 años. Estamos sacando la cuenta de Adán. No, pero encontraron fósiles y huesos de otro hombre. O sea, encontraron fósiles, encontraron huesos, pero no del hombre Adán. Entonces ahí ya tendríamos que profundizar y ver distintas razas y otras cuestiones que es demasiado largo para verlo hoy. Amén. Desde Adán hasta el año 2000, estamos hablando de 6.000 años. La Biblia dice que un día es como 1.000 años. Entonces, pasaron 6 días, ¿verdad? Si estamos en el séptimo día, estamos en el momento oportuno para que el Señor intervenga y actúe en las estructuras. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo de un traumatólogo no se ve, se siente, ¿no? Pero digamos que no se ve prácticamente. ¿Amén? Porque está trabajando con nuestra estructura, está trabajando con el esqueleto, gloria a Dios, con los huesos. Entonces, el trabajo del Señor es igual, trabaja con las estructuras. Fíjense que de repente, mire, a veces hay problemas en la casa, problemas en la familia, pero uno sabe de dónde aparecieron los problemas. No sabe porque no tuvo entendimiento. ¿Cuándo empezó toda esta historia? ¿Cómo puede ser que no podemos solucionar esto, aquello, lo otro? Pero ¿cuándo comenzó todo eso? Y a nosotros se nos puede escapar ese dato. Amén. A nosotros de repente lo podemos llegar a ignorar, pero no lo ignora el Señor. El Señor sabe dónde está el centro del problema. Entonces, Él atacará el centro de ese problema. Atacará justamente la estructura. Y en este tiempo más que nunca antes. Porque es el séptimo día. En el séptimo día el Señor solucionó problemas de hueso. En el séptimo día el Señor solucionó problemas estructurales. Problemas que sostienen. Una familia tiene que tener un sostén. Este es el tiempo propicio para que Cristo sea reconocido por toda la casa. Él es el sostén. Él es la estructura que sostiene una casa. Ahora, el trabajo del Señor, como nosotros lo desconocemos, yo recuerdo que una oportunidad era muy chiquito Matías y se quebró un brazo. Entonces salimos corriendo y nos fuimos al traumatólogo, gloria a Dios. Y recuerdo que, claro, cuando yo vi lo que hizo el traumatólogo, pero me daba unas ganas de darle un abrazo, ¿no? Gloria a Dios. O sea, yo no entendía por qué hizo así, pero fue justamente lo que tenía que hacer. Tenía que acomodar el hueso, hermano, ¿no? Antes de enyesar, bueno, hay que acomodar. Y claro, eso me dolió más a mí que a él, mira, ¿no? Digo, Señor, ¿qué está pasando? Nosotros no advertimos, no entendemos el trabajo del Señor. Fíjese, a veces vienen crisis a nuestra vida y las crisis estallan. Porque hay crisis que pasan, hay crisis que la dejamos pasar, hay situaciones que, bueno, sigamos adelante, gloria a Dios. Pero hay momentos en donde Hiroshima, amén, o sea, estalló todo. Y si no se empieza a restaurar las bases, no se puede seguir construyendo. ¿Cómo nos comportamos nosotros o cómo actuamos frente a distintas crisis nosotros? Y no podemos angustiar, no podemos poner mal. Y eso es lo que el enemigo quiere. Pero nosotros tenemos que comprender el tiempo que vivimos. En este tiempo, el Señor
trabajará con las estructuras, con aquello que le da sostén a la cosa. Amén. Si hablamos de una casa, hablamos de una familia, y bueno, evidentemente algo hay que reparar. Entonces el Señor trabajará con eso. Es un trabajo que a nuestros ojos está oculto. ¿Cuánto entienden esto? Lo mismo pasa en la iglesia hoy. Una de las órdenes que nosotros personalmente recibimos de parte del Espíritu Santo fue restaurar el culto. Yo se lo mencioné en varias oportunidades, porque es parte de lo que sostiene la casa del Señor. Porque la casa del Señor es una casa de oración, es una casa donde se le rinde culto a Él. Si eso se va perdiendo, eso se va degradando, sigue siendo su casa, pero no se le rinde culto a Él. Entonces el Señor empieza a trabajar en el séptimo día solucionando problemas estructurales. ¿Cuánto entienden esto? Fíjense que es un tiempo en donde el Señor va a hablar a nuestro corazón. Y entre las cosas que nos va a estar diciendo y enseñando es que la bendición viene a través de su casa. Por eso la palabra dice, ¿verdad?, que la bendición alcanza la cabeza, recorre las barbas, las vestiduras de Aarón. ¿Qué nos está diciendo con todo eso? ¿Cuántos barbudos usted ve acá? No tenemos mucho, gloria al Señor. Ni túnicas ni vestiduras. Está dándonos una figura de que la bendición viene de la cabeza. Entonces, en su casa es el lugar, el momento oportuno y el lugar correcto para recibir la bendición. Toda buena dádiva desciende del cielo, desciende de la cabeza y pasa por su casa. Si nosotros estamos en su casa, recibimos la bendición. Amén. Si andamos un hueso por allá, otro hueso por acá, la bendición no nos alcanza. Y nos preguntamos, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y la respuesta es fácil. Entonces el Señor en el séptimo día va a trabajar con estos problemas estructurales. Amén. El libro de Job, en el capítulo 2, ni bien comienza, respondiendo Satanás le dijo a Jehová, versículo 4, mire qué interesante lo que le dice, la respuesta. Cuando el Señor le dice, ¿consideraste a Job? Piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Te lea, por favor. El ángel acusador, porque Satanás es el acusador de los hermanos, contestó, mientras a uno no lo hieren donde más le duele, todo va bien. Pero si de salvar la vida se trata, el hombre es capaz de todo. Te aseguro que si lo maltratas te maldecirá en tu propia cara. Biblia de las Américas. Respondió Satanás al Señor y le dijo, piel por piel, sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso, en primer lugar, ¿no? Coincide con la versión Reina Valera, toca primeramente su hueso y su carne y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces vemos que aquí, ¿de dónde viene? ¿De dónde salió esto? Esto salió del corazón del enemigo. El enemigo sabía dónde atacarlo. ¿Amén? ¿Dónde atacarlo para que justamente se cumpla lo que él estaba diciendo? Verás que si no te maldice, que era la intención que el enemigo tiene. El enemigo quiere que vos y yo maldigamos al Señor. Quiere que nos alejemos de la fe. Quiere que nos alejemos de Cristo. ¿Amén? Toca su hueso, toca su estructura. Hay una conspiración de parte del enemigo contra los hijos de Dios para atacar sus estructuras. Y si esa estructura está debilitada, va a lograr su objetivo. Ahora, en este tiempo, que es el tiempo oportuno, el séptimo día, el Señor trabajará profundamente con las estructuras, con lo que sostiene. Fíjese, nuestra fe, por ejemplo. Nuestra fe tiene que tener algo que la sostenga. Yo puedo decir tengo fe, bárbaro, pero tiene que estar respaldada en algo esa fe. Y será atacada. La fe crece en nosotros cuando nosotros vemos el respaldo de Dios. Ve el respaldo del Señor y dice, bueno, ¿no? Crees más aún. Entonces va avanzando. Ahora, ¿qué pasa cuando viene un ataque de este tipo? Cuando viene un ataque de este tipo que va directamente a la estructura, al hueso, gloria a Dios, tal vez venga una temporada en donde Dios parece que no te respalda. Y voy a decir, pero es un atentado a la estructura que en este caso sostiene la fe. No sé si yo me doy a entender. Amén. O sea, nuestra fe tiene un sostén. Yo tengo fe no en cualquier cosa, sino en ese Dios poderoso que está vivo, que me respalda, que me ayuda, que actúa en mi favor. Gloria a Dios. Ahora, cuando viene un ataque
cuando cuando se desata este complot de parte del enemigo contra las estructuras, en este caso la de la fe, y a lo mejor parece como que no hubiera tanto respaldo. Y vos decís, oye, ¿qué pasó? Ay, el Señor no está. ¿Y por qué? Y empiezan las dudas, y el acosador trabaja, ¿no? y hace lo suyo. Pero lo importante es que tenemos que comprender que el trabajo del Señor es de adentro hacia afuera. Y muchas veces no vamos a ver ciertos resultados que estamos esperando. Pero eso no quiere decir que el Señor no está trabajando, sino todo lo contrario. Él está obrando en nuestra vida. Vamos al Salmo 133. En la Biblia de las Américas, cántico de ascenso gradual. El canto de los peregrinos, de los que suben. Mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Porque nosotros esto totalmente lo asociamos, y hacemos bien, no que hacemos mal, lo asociamos a la paz dentro de la iglesia, a la relación que tenemos hermano contra hermano, ¿verdad? Pero vamos a darle un enfoque más profundo. Cuando empezó a obrar sobre esos huesos, se juntaron su hueso con su hueso, empezaron a tener tendones, pieles, músculos, se empezó a formar el cuerpo y luego se empezaron a unir y formaron un ejército de esos huesos secos que estaban allí. Entonces, lo mismo ocurre con la iglesia del Señor. Muchos de nosotros estamos en un valle de huesos secos, porque estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos da vida, nos empieza a restaurar, empieza a fortalecer nuestra estructura, nos junta con un hermano, nos junta con una hermana, las familias se unen, empezamos a tener comunión con el cuerpo de Cristo, nos empezamos a fortalecer, todo empieza a tomar forma. Amén. En la unidad comienza a desatarse la fuerza que realmente tiene que tener el pueblo del Señor. En una casa ocurre lo mismo. El Señor trabajará primeramente con la estructura. En ese tiempo muchas cosas no se verán, pero el Señor está trabajando, está generando vida. Está generando vida. ¿Qué pasa en el vientre de una mami? El vientre de la mami empieza a crecer, pero vos no ves nada, gloria a Dios, pero se está generando vida. Hay un proceso, durante 9 meses se va gestando esa vida en ese vientre. Bueno, la mano del Señor trabaja de esa manera, trabaja de ese modo, y trabaja en una casa también. Entonces cuando esa casa llega a esta altura, mirad cuán bueno, gloria a Dios, cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el aceite, el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón que desciende hasta los bordes de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Entonces fíjense que esto es tremendo. Cuando había huesos secos, ¿a dónde estaba la cabeza? ¿Qué sé yo? Por allá venía uno, la pateaba, ¿no? O sea, pero cuando se unieron, cuando empezaron a cobrar vida, entonces ahí apareció la cabeza. Y ahí luego llegó la bendición. Llega la bendición y recorre las barbas y toda la vestidura. Entonces, tenemos que entender algo. El tiempo es muy importante. El tiempo que nosotros vivimos, lo que Dios hace en el tiempo oportuno. Y la Biblia lo declara. El séptimo día es el momento propicio para solucionar problemas estructurales. Y esa tiene que ser nuestra fe. Porque puede el Señor estar trabajando, tal vez en nuestra casa, en nuestra familia, y a nosotros nos duele. ¿Nunca te acomodaron los huesos? ¿No tuve alguna experiencia de eso que te estiran los... ¿Y qué pasa? ¿Es grata la cosa? Duele. Esos tirones, ¿no? Esos tirones duelen, ¿no es cierto? Pero luego, ¿qué pasa? La cosa se siente mejor porque uno está, ¿no? Algo pasó. En casa pasa lo mismo. En nuestro matrimonio pasa lo mismo. Cuando hay problema de hueso, la cosa se complica. ¿De dónde salió la mujer? La costilla que es. Cuando la mujer tiene problema, el hombre por ahí no tiene problema, pero cuando la mujer tiene problema, se transforma en un problema de hueso. Y hasta que no se soluciona, y la cosa se complica. ¿Sabes? La cosa se complica. Y para que se solucione el problema de la costilla, ¿sabes? El hombre tiene que intervenir. Volvamos al matrimonio. Dijimos que la mujer es hueso. Es feo, ¿no? Pero bueno, digamos que vamos a ponerlo así. Gloria al Señor. Cuando hay un problema estructural, la mujer del Señor, una de las funciones que le dio, es gobernar bien su casa.
gobernar bien su casa. Imagínese que si esa mujer no está en las condiciones óptimas para hacer su trabajo, no va a haber un buen gobierno sobre la casa. Porque el hombre no está preparado para gobernar la casa. El hombre piensa que es inteligente, el hombre piensa que puede hacer las cosas bien, pero no es así. El diseño original de Dios está sobre la mujer y la mujer debe gobernar bien la casa. Pero si hay un problema estructural, no habrá un buen gobierno, no habrá una buena relación y no habrá buenos resultados. Entonces el Señor va a empezar a trabajar. ¿Con qué? Y va a empezar a trabajar con la estructura. Y mientras Él trabaja, uno no ve nada. Es más, hay algunos dolorcillos por allí, hay alguna problemática que aparece, pero es el Señor el que está obrando. Y fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque cuando el Señor trabaja con las estructuras, ¿el hombre qué es? La cabeza, gloria a Dios. Pero si el Señor está trabajando con los huesos, ¿la cabeza qué te dice? Vamos a alejarnos del traumatólogo porque lo que hace me duele. ¿Amén? ¿No es cierto? Entonces vamos y buscamos otras soluciones. La cabeza se tiene que sujetar al trabajo del traumatólogo. Yo no sé si los estoy embarullando un poco, pero es interesante que lo comprendamos. La cabeza, el hombre, estamos hablando del matrimonio, ¿no? La cabeza, el hombre, tiene que dejar que el traumatólogo trabaje. Amén. Que pegue los tirones que tenga que pegar, no sé si hay que operar, se pondrá, gloria a Dios. Si hay que sacar algún clavo hay que sacar, no sé, o poner, no sé, pero el asunto es que algo va a tener que hacer. Amén. Algo va a tener que hacer el Señor. Y mientras lo está haciendo, la cabeza tiene que dejarle hacer su trabajo. ¿Cuánto entienden esto? Ahora El Expreso de Medianoche está disponible en Spotify. Búscanos como El Expreso de Medianoche Radio Mar del Plata y escuchá los diferentes programas junto con el estreno de cada medianoche. El Expreso de Medianoche Radio Mar del Plata, ahora también en Spotify. Para poder entender la obra del Señor, tenemos que entender al Señor de la obra. Y el Señor nos revela en su bendita palabra que Él trabajará en el tiempo oportuno para cada cosa. Hay un tiempo para todo sobre esta tierra. El Señor revisará, va a profundizar, a ver cómo están las estructuras. Cuando alguien va a hacerse rayos X, ¿no es cierto? ¿Para qué se hacen los rayos X? A veces es una placa, para ver cómo está esa estructura. ¿Qué te dicen cuando entras en los rayos X? Hay una serie de requisitos, si está embarazada ¿no es cierto? Si tenés la medallita acá necesitamos sujetarnos a aquel que está haciendo una revisión en nuestra vida. Amén. Pero qué tremendo, ¿no? Porque lo primero que te dicen es sacate la ropa. Y eso nos da vergüenza. Sabemos que somos aquellos musculosos que les gusta mostrarlo, ¿no? Pero digamos que eso nos da vergüenza. Primer paso, y a lo mejor es un poco incómodo, porque el Señor está trabajando, está revisando, está haciendo ¿no? una revisación exhaustiva de nuestra vida. Y examinarse a uno mismo está bueno, pero ¿y cuando encontramos algo que no nos gusta? Lo primero que hacemos es negarlo, y podemos seguir así mucho tiempo. Lo interesante sería que nosotros podamos reconocer aquello que estamos negando hasta el momento para que el Señor pueda intervenir y pueda darle forma a esa estructura. Amén. Entonces, tal vez esta palabra pueda llegar a ser la respuesta de por qué pasa lo que pasa en muchas áreas de nuestra vida, o por qué estamos viviendo justamente en este tiempo algo que no entendemos. Es porque el Señor está trabajando con las estructuras. Algo quiere cambiar el Señor, que va a fortalecer esa estructura. Y cuando la estructura está fortalecida, vamos a poder desarrollar la tarea para la cual el Señor nos ha encomendado. Amén. Salmo 133, el versículo 3 dice que la bendición viene a su casa, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Es como el rocío que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, en la casa del Señor, en una casa con la estructura fortalecida, una casa espiritual y una casa natural. Cuando hablamos de casa natural, hablamos de nuestra familia. Cuando se logró que las estructuras se fortalecen, allí viene la bendición. Mientras tanto, no. O sea, no viene antes que la estructura está deshecha y no viene mientras se está restaurando. Llega cuando el trabajo se completó. Esto se aplica a la casa del Señor y se aplica también a nuestra casa. Si nosotros no lo dejamos trabajar al Señor con las estructuras, porque nos duele, porque nos avergüenza, porque no nos gusta, amén,
Vio que hace un frío bárbaro cuando uno le saca una placa. No sé si usted lo notó. Usted camina por el hospital, es un calor, toda la pero entra ahí, hace un fresquete y encima te dice, sacate la ropa. ¿No? Entonces, no solamente que por ahí tenemos cierto pudor, sino que encima nos molesta. Bueno, cuando el Señor trabaja con las estructuras, que la está revisando y luego empieza a trabajar con ella, también vamos a sentir cierta molestia. Pero si somos sabios, nos vamos a callar la boca. Si somos sabios, vamos a dejar que el profesional siga trabajando. En este caso, nuestro Señor. Y el resultado es este. El resultado, mirá cuán bueno, cuán agradable. Pero mientras tanto no parecía tan bueno y agradable. Pero cuando nosotros tenemos la certeza en nuestro corazón que estamos en la mano de Dios, tenemos que estar confiados en Él. En el libro de Josué, capítulo 23, podríamos decir el resultado de esa unidad, de esa unión, ¿no? De ese trabajo. Dice la palabra del Señor, en el versículo 10, gloria a Dios, un varón, un solo hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como Él lo ha prometido. Tengo la Biblia 60, un varón, un solo hombre, sí, gloria a Dios, perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os ha dicho. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Uno va a hacer huir a 1000. Nosotros pensamos que 1000 son muchos. Gloria a Dios. Pero los enemigos que nosotros tenemos, 1000 son pocos. Claro, porque decir, no, 1000. Gloria a Dios. Me arreglo solo y ya está. Yo total me arreglo con 1000. Pero 1000 son demasiado pocos. Fíjense que el Señor Jesucristo estaba frente a uno y le dijo, ¿cuántos son ustedes? Una legión, le dijo. ¿Amén? Entonces, la cosa está complicada. En el mundo espiritual, 1000 es poco. 1000 es poco. Entonces, nosotros tenemos que comprender que la Biblia nos dice que 2 son mejor de 1. Cuando los huesos se empiezan a juntar y la estructura se empieza a reparar y se pone de pie y se completa la obra, en esa unidad habrá una gran victoria. Habrá una gran victoria para la casa del Señor, habrá una gran victoria para nuestra casa, para nuestra familia, cuando se empieza a juntar hueso con hueso. Porque el Señor es el que está solucionando las estructuras. Hay un tiempo andando un hueso por allá, otro hueso por acá, pero están en el valle de los huesos secos. Entonces el Señor los va a empezar a llamar con su voz profética. ¿Amén? ¿Cuándo? En el 7º día, hermano. En el 7º día. Es impresionante esto. Tenemos que entenderlo. Mire, fíjense que los tiempos que vivimos, nosotros sabemos que son como los días de Noé, como los días de Lot, como los días de Elías. También los estamos revisando, en estos días los estamos viendo. Que es muy importante, ¿no? Y vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos dio esa instrucción maravillosa de que son como los días de Noé, como los días de Lot. Y esa instrucción, ¿qué hacía el Señor? Vimos dos versículos donde se encontraba el Señor solucionando problemas estructurales en el 7º día. Pero no olvidemos lo que sigue diciendo el resto del versículo. Dice que en las 2 oportunidades, esos 2 versículos que vimos, y hay otros, pero en los que vimos hoy, el Señor estaba enseñando. Enseñaba en la sinagoga y se encontró con un problema estructural y lo solucionó. ¿Amén? Lo podemos ver de esa manera. Entonces fíjense que el Señor nos enseña. ¿Y qué nos enseña? Que en el día de reposo se solucionan problemas estructurales. Si estamos viviendo el 7º día, el 7º milenio, acá el Señor va a trabajar en la profundidad, hermano. Es como que el Señor de repente dejó pasar muchas cosas, pero en este tiempo el Señor va a trabajar con aquellas cosas que dejó pasar. Entonces, claro, la cosa se nos puede llegar a complicar. ¿Por qué se nos puede complicar si no cambiamos el pensamiento, si no cambiamos el espíritu de nuestra mente? Porque si nosotros seguimos pensando como antes, difícilmente dejemos que el gran artesano siga trabajando en nuestra vida. Que el gran alfarero siga trabajando, amén, que el médico eterno siga trabajando. Entonces, si nosotros disponemos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser frente a la palabra de Dios, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Es muy importante. Fíjense, si hay un problema estructural, que lo arregle el que entiende. Yo puedo ser un buen yesero, pero de cimiento no entiendo nada. Amén.
Yo puedo ser un buen plomero, pero de cimiento no entiendo nada. Tengo que llamar a un especialista, alguien que venga y evalúe en qué situación, porque es una situación de riesgo de toda la estructura. Entonces, todo eso tiene que ser evaluado y tiene que hacerlo alguien que sabe. Hermano, no hay quien sepa mejor que nuestro Señor. Y Él está trabajando en nuestra vida. Y si el problema es de hueso, gloria a Dios, nuestra cabeza tiene que esperar su turno. Amén. Tiene que esperar. ¿A dónde está la cabeza? Te imagínese si tenemos que armar un esqueleto. ¿No? No podemos empezar por la cabeza. Porque ¿dónde la sostenemos? Únicamente que le coloquemos una piola ahí y después empecemos, ¿no? Pero entonces la cabeza va arriba de ese esqueleto cuando ya se formó. Primero, la lógica indica que hace los pies primero, después, ¿no?, los huesos de las piernas, las caderas, el tórax y luego la cabeza. Entonces, la cabeza no puede opinar mientras el Señor está haciendo un trabajo de fondo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que el marido se tiene que callar la boca? No estamos hablando que el marido se tiene que callar la boca. Lo que estamos hablando es que nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestra forma de hacer las cosas, esto es muy importante, hermano, pero muy importante. Dejar que el Señor haga esa obra en nuestra vida. Dejar que el Señor haga su obra en nuestra casa. Vamos a Génesis 2:18. Mire lo que dijo Dios. El Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Amén. Esto lo dijo Dios, el especialista en cimiento y en estructura. Amén. El que sabe dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, todo pensamiento, ¿no?, que se aleje de esto que Dios dijo, y tiene que estar equivocado. Amén. Tiene que estar equivocado. Esto es tremendo, hermano. Entonces, fíjense, ¿cuántas personas han tenido malas experiencias en el pasado? Y luego terminan cerrando su corazón. Y hay muchos de ellos terminan haciendo más daño todavía a los demás. Porque cerraron su corazón y la cosa se complicó. Pero no es bueno que el hombre esté solo, lo dice Dios. Entonces, no es bueno que los huesos anden desparramados. No es bueno que la estructura, ¿no?, esté separada, sino que se tiene que unir. Se tiene que unir. Pero no necesariamente el marido tiene que pensar igual que la mujer para unirse, o la mujer igual que el marido. Porque somos distintos, hermano. Gloria, ¿eh? Gracias a Dios que somos distintos, pero somos distintos. Entonces, fíjense que es tremendo. Tanto el hombre como la mujer tienen que ponerse en sintonía con Dios. Entonces ahí se van a entender. Si no, a veces es medio complicado entenderse. ¿Amén? Porque ¿alguien tiene para decir lo contrario? O sea, es complicada la cosa, ¿no? A veces se complica. Gloria a Dios, porque ¿quién entenderá a las mujeres? Gloria a Dios. ¿Y quién entenderá a los varones? Dicen las mujeres. Y no hay acuerdo. Pero si el hombre y la mujer se ponen de acuerdo con el Señor. Ahora, ¿cómo te pones de acuerdo con el Señor? Tenemos que lograr que nuestros pensamientos se alineen con los del Señor. Porque si nuestros pensamientos no se alinean con el Señor, nosotros siempre vamos a ver las cosas de otra manera. Siempre vamos a querer meter la cuchara y decirle: Señor, así se hacen las cosas, ¿no? Eso yo lo haría de esta manera. Y el Señor no lo va a hacer así. Él lo va a hacer como Él considere. Entonces, de repente, a veces se arman unos líos bárbaros. Y esos líos sacan a la luz una crisis que nosotros no reconocemos, ni la vemos, ni la queremos aceptar. Entonces seguimos adelante como estaba, poniéndole parche. Y se vuelve a armar otro tole-tole, como decía mi abuela. ¿Amén? ¿Y por qué? Y porque las estructuras están medias debilitadas. Entonces el Señor tiene que trabajar profundamente allí para quitar aquello que no sirve. Y fíjense que cuando una estructura se debilita, ¿no? ¿Dónde se debilita? Se debilita donde no se ve. Esto es tremendo. Así me puse a pensar esto, ¿no? Estábamos haciendo un trabajito con Matías allí en su casita y me dice: papá, yo voy a cortar este fierro. Pará, le digo, pará, porque no, total no se ve. Bueno, pero yo voy a cortar ese fierro, se debilita la cosa, ¿no? Se debilita una columna y esto después puede traer problemas, pero no se ve. Entonces me quedé pensando y digo: Señor, esto realmente es así. Hay cosas en nuestra vida que no se ven. Si falta el Señor, se complica. Ahora, pero falta el Señor. Bueno, y no, pero mi marido no quiere venir a la iglesia. Falta el Señor. No, pero mi esposa no quiere venir a la iglesia. Y falta el Señor. ¿Y si están yendo a una secta y el marido se dio cuenta y la mujer está durmiendo? ¿Esto ocurre? Esto pasó en mi familia. Y decían que estaba endemoniado
el varón, gloria al Señor. Pero era el único que veía la realidad. Entonces fíjense que tenemos que comprender algo. El cordón de 3 doblez se logra cuando el hombre y la mujer se van alineando bajo el pensamiento del Señor. Empiezan a ver las cosas como Dios las ve. Empiezan a tener la mente de Cristo y esa mente sigue avanzando. Y no se apartan. Pero mientras esto no ocurre, el hombre piensa A, la mujer piensa B. Y fueron medios diseñados de esa manera. Entonces es el Señor el que los une. ¿Qué dice la Biblia? No separe el hombre lo que Dios unió. No hace referencia solamente a la ceremonia religiosa o al registro civil, sino que el Señor los une en un mismo sentir. Entonces fíjense que no os unáis a yugo desigual. ¿Qué significa eso? Es que tiene que ser creyente. Bueno, pero yo creo que es algo más que ser creyente. Porque creyentes hay muchos, creyentes obedientes no hay demasiado. Entonces, cuando hay un creyente obediente y otro creyente desobediente, hay un yugo desigual, porque no están pensando de la misma manera. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, creyente podemos ser mucho, pero tenemos que ser creyentes obedientes. ¿Obediente a qué? ¿A lo que se le ocurre al pastor? Y no, obediente a lo que nos dice la Biblia, a lo que nos dice la palabra. Entonces, allí nos vamos alineando. Ese es un trabajo estructural. Es un trabajo que el Señor llevará adelante y que a veces no se ve demasiado. Pero resulta que se va a llevar adelante ese trabajo en el 7º día, en el día de reposo. Por eso no tenemos que asustarnos, hermanos. No tenemos que desequilibrarnos, porque a fondo tocará el Señor. Y voy a decir, uy, ¿qué está pasando? Esto nunca me pasó, esto nunca lo viví. Ay, qué tremendo. Pero es el Señor trabajando en el 7º día. ¿Cuánto entienden esto? Por último, yo quiero que me acompañen, miren, gloria a Dios, a Ezequiel 37. Otra vez, pastor, otra vez. Mire Ezequiel 37, pero vayamos ahora al versículo 11. Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. O sea, le estaban revelando la visión. ¿Amén? Todos estos huesos son la casa de Israel. Cuando la Biblia habla de la casa de Israel, ¿de quién está hablando? De su pueblo. ¿Quiénes somos su pueblo? Nosotros. Entonces, estos huesos somos nosotros. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. ¿Qué decimos a veces nosotros? Está todo mal, pastor. Gloria a Dios, ¿no? Pero bueno, fíjese, dice después, por tanto, profetiza. Y esto es bien interesante, porque dice, profetiza y diles, así dice el Señor. He aquí, abriré vuestros sepulcros. ¿Qué se mete dentro del sepulcro? Lo que no tiene vida. Amén, gloria al Señor. Y os haré subir de vuestros sepulcros. O sea, ahí va a haber un cambio, como lo que ocurrió en el trayecto de la viuda de Naín. Va a haber un cambio, va a haber una intervención divina dando vida donde no había vida. Amén. Gloria a Dios. Así dice el Señor tu Dios. He aquí abriré sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Entonces, en este 7º día, como está trabajando el Señor, está trabajando en las estructuras. ¿Qué quedó en el sepulcro? Los huesos, las estructuras. ¿Amén? Que quedaron sin vida. Trabajará allí el Señor para ponerlos de pie, para incorporarlos. Mire, y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Ahora lo interesante de esto, que está hablando de resucitar, está hablando de abrir sepulcros. Recién dijimos que en el 7º día, en el día de reposo, el Señor va a trabajar con las estructuras de muchas áreas de nuestra vida. ¿Amén? Pero ¿y esto cuándo va a ocurrir? Si nosotros profundizamos en las Escrituras, vemos que las Escrituras nos dan testimonio de que hubieron 6 milenios, 6 días, 6.000 años, porque dan testimonio de Adán hasta nuestros tiempos. Gloria al Señor. Aproximadamente en el año 2000 es donde tenemos la frontera. No por casualidad, en nuestro ministerio se profetizó, ¿no? Justamente la proclama profética del año 2000 fue año frontera. Y paralelamente a esto muchas cosas cambiaron en el año 2000. Pero bueno, eso es otra historia. El tema es que desde el año 2000, o sea, hasta el año 2000, se cumplieron los 6.000 años. Se cumplieron los 6 días.
Estamos en el séptimo, pero la Biblia no habla de un octavo milenio. Entonces estamos en el tiempo del desenlace. Gloria a Dios. Amén. Esto es tremendo. No habla de un octavo milenio. Ay, Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos en el séptimo, que no hay un octavo. Este es el tiempo oportuno, el tiempo propicio. Pero también es el tiempo donde va a haber una gran conmoción. ¿Por qué va a haber una gran conmoción? Porque las cosas que vamos a vivir en este séptimo milenio no se vivieron en milenios anteriores. Se vivieron otro tipo de situaciones. Aquí dice que habrá rumores de guerra, habrá conmoción, habrá terror. O sea, va a haber una revolución, gloria a Dios. Si eso lo aplicamos a la iglesia del Señor, va a haber una revolución dentro de la iglesia del Señor. Va a haber una revolución verdadera y una revolución falsa. ¿Amén? Va a estar interviniendo el Señor en las profundidades del corazón de la iglesia para fortalecer sus estructuras. Y va a estar trabajando el enemigo para debilitar las estructuras. Tremendo. Y eso va a ocurrir en nuestra casa. Porque la iglesia la conformamos familias. Entonces puede haber algunas convulsiones en nuestra familia. Puede haber algunos, ¿no?, sacudones, algunos movimientos sísmicos allí, gloria al Señor. Ese Señor está trabajando con las estructuras. Y nuestra fe en Él tiene que crecer y fortalecerse de tal manera que tenemos que decirle: Señor, empezaste una obra, yo sé que la vas a terminar. Y tu obra no es para destrucción. Tu obra no es para destrucción. Parece que se viene abajo todo. Gloria a Dios. ¿Alguno rompió alguna vez una columna de hormigón? Nadie, gloria a Dios. Haga la prueba, gloria al Señor. Agarre una maceta y dele, gloria a Dios. Cuesta la cosa. Aparte usted pega un golpe ayer, repercute allá del otro lado y dice: ¿qué pasó? Gloria a Dios. ¿Amén? Todo repercute, todo se comienza, ¿no?, a convulsionar todo. Y cuando hay una conmoción, ¿qué pasa? Imagínense que si ahora tenemos un temblor, ¿qué hacemos nosotros? Salimos corriendo, ¿no es cierto? Gloria al Señor, se nos cae el techo encima. Y vos decís: ¿pero qué está pasando? Gloria a Dios, es el Señor. Podríamos decirlo de esta manera, como lo decía mi abuelo. Mi abuelo, cuando se cumplía en tiempo, me decía: esta no te la dejo pasar. Gloria a Dios. Acá vamos a solucionarla. Venga para acá, mijito. Gloria a Dios. Y fíjense que el Señor hace con nosotros algo así. Hay cosas que dice: bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos, ahora vamos a ir al problema de fondo, el problema de raíz. Esto hay que solucionarlo. Esto tiene que tener una solución. Lo más lindo, que hay cosas que nosotros no le hemos dado solución, pero nos olvidamos. Pero el hueso no se olvida. Si no, haga la prueba con su señora. Usted se olvidó de un montón de cosas, su señora no. Y lo guardó en el corazón y no se olvida. Y no se olvida. Porque es la característica de la estructura del hueso. Gloria a Dios. Entonces, pero el Señor sabe, porque Él es un especialista en esas estructuras. Entonces, hermano, allí, gloria a Dios, allí va a revisar el Señor. El Señor se va a sentar a hacer cuentas con nosotros, como esa parábola que dice que vino, ¿no? Vino y empezó a sacar cuentas con aquello que dejó a cargo de su empresa. Y bueno, ahí va a empezar a revisar los libros el Señor. Mira, gloria a Dios. Acá compraste granza, piedra, cemento, no pagaste la cal. No, pero acá está, hay que pagarla. Y a veces tenemos deuda. Ay, Señor, a veces tenemos deudas, hermano. Y vos decís: pero no, ya pasó. Y el hueso no se olvida. Y no pasó nada. No pasó nada porque hay deudas. Hay deudas. Entonces el Señor se sienta y quiere tener todos los libros en orden. Porque Él es el responsable, ¿no? El Señor de la empresa, de la viña, el Señor allí del dueño del campo, es aquel que va a responder por esa propiedad, por ese campo, y tiene que tener todo en orden. Entonces trabajará con los administradores que venimos a nosotros. Entonces nosotros tenemos que prepararnos, porque en el séptimo milenio, hermano, en el séptimo milenio
la cosa se puede llegar a complicar, pero no para mal, sino para bien, porque nos ayudará a regularizar nuestras cuentas. El que tenga entendimiento entienda, gloria a Dios. Y hay cosas que nosotros ya dimos por paga, que no es así la cosa. Amén. Pero el tiempo todo lo borra. Pero estas deudas no caducan. Estas deudas no caducan, gloria a Dios. Dice que el día llegaremos a estar en la presencia del Señor. El Señor nos dirá, bueno, a ver, siervo, fiel o no, gloria a Dios, pero siervo al fin. Y el siervo es un administrador, es una persona que dejaron a cargo de algo. Y a lo mejor nos dieron a cargo, no sé, no solamente una iglesia, una obra, sino nos dieron a cargo una familia, nos dieron a cargo un matrimonio, nos dieron a cargo hijos, nos dieron a cargo nietos, vaya a saber, gloria a Dios. ¿Amén? ¿Y cómo nos comportamos? Y bueno, pero no sabía. Bueno, no sabías. Pero déjame que yo trabaje con las estructuras, porque muchas de los errores que cometimos en el pasado, los cometimos por no saber. Pero en definitiva las estructuras se dañaron, o las estructuras no están fortalecidas como deben estar. Y puede ser que por ignorancia se llegó a esa situación, ¿verdad? Por ignorancia se llegó a esa situación. Pero más allá de eso, si nosotros dejamos que el especialista profundice, trabaje en las estructuras, y le damos el ok y el visto bueno y no intervenimos, lo dejamos trabajar tranquilo, va a haber restauración. Ha comenzado un nuevo día y tenemos una invitación para vos. A partir de las 18 horas te esperamos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú, para que seas parte de nuestras reuniones presenciales. En la Casa de Dios hay un lugar especial para vos. Lista, a mi nombre yo feliz responderé. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el blues del tren que se va. el Expreso de Medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.